Me desperté cuando escuché el sonido de una alarma que venía desde afuera. ¿Esa es la alarma de emergencias? Me pregunté retóricamente sabiendo que sí. Mi teléfono estaba sonando como loco, acompañando el disturbio. Hola, mamá. ¿Qué sucede? Pregunté extrañado por la gran cantidad de llamadas registradas en la pantalla del móvil. Hijo, te amamos. Solo queríamos decirte eso. Trata de huir tan... ¡Mamá! ¡Mamá! Un extraño y fuerte sonido interferente me hizo saber que ya no estaba hablando con ella. El televisor se encendió en el programa de noticias por sí solo. Les pedimos que no salgan de sus hogares. Estamos en una situación crítica. Hace 4 horas, un aproximado de 2.500 objetos voladores no identificados fueron registrados por el Departamento de Defensa, ingresando en la atmósfera terrestre. Hubo un golpe de estática que interrumpió la transmisión antes de que ésta continuara. No abran puertas ni ventanas y solo recurran al llamado de las unidades y fuerzas del orden. Manténganse encerrados y estarán a salvo. La televisión se apagó. En el exterior se escuchaba lo que sonaba como un helicóptero, autos y otros ruidos más que no lograba reconocer. Entre tantos sonidos, alguien tocó la puerta de mi departamento. Paul, soy Adam. Tenemos que salir de aquí. Adam es mi vecino. Pero acabo de oír en las noticias que debemos quedarnos en nuestros departamentos encerrados, Adam. Adam guardó silencio por un momento. Qué extraño. Yo no... Hubo un pequeño sonido antes de que él se quedara callado. ¿Adam? ¿Adam? ¿Estás ahí? Su amigo se fue al verme. Habla el oficial de policía Matt Wing. Abra la puerta, por favor. El mensaje en la tele decía que atendiéramos al llamado de las fuerzas del orden. Sí, solo deme un momento para ponerme unos zapatos. Respondí moviéndome a la habitación para hacerme un rápido cambio de ropa. Me puse los zapatos y volví a la puerta. Quizás ese tiempo fue el necesario para comenzar a organizar las cosas en mi cabeza. Fueron demasiadas cosas, una tras otra. ¿Qué estaba pasando? Las llamadas, los ovnis, el aviso en la tele. Adam. ¿Adam? Pensé sosteniendo la perilla a media vuelta mientras mis ojos notaron el líquido carmesí que se deslizaba hacia el interior de mi departamento. Lo siguiente que supe es que estaba intentando que una criatura alienígena de color gris, cabeza triangular, ojos rectangulares y alargados, cuerpo cuadrúpedo y con 2 tentáculos en lo que supongo sería su cuello, no acabara conmigo. Fui estúpido al no dar un vistazo por la mirilla. Esa cosa me empujó tan rápido como sintió que la puerta se abría, mandándome a volar hasta topar en la pared. El alienígena se levantó sobre sus patas traseras, adoptando una postura bípeda. Está bajo arresto. Tiene derecho a guardar silencio. Era una voz humana, pero no había labios que se movieran para decirlo, o gestos que transmitieran esas palabras, y mucho menos un humano que lo dijera. El alien caminó hacia mí preparado para terminar conmigo, y por la forma en cómo se movían los tentáculos en su cuello, podía imaginarme cómo lo haría. Sus tentáculos se levantaron sobre su cabeza cuando estaba a un par de pasos de mí, pero antes de que pudiera atacarme, la explosión de un disparo se escuchó. La criatura volteó de forma calmada, permitiéndome ver a alguien en el pasillo externo del departamento, sosteniendo una escopeta. ¡Corre ahora! La mujer que había disparado gritó. Mi cuerpo actuó automáticamente, levantándome y corriendo para salir del departamento hacia el ascensor con quien me había salvado. ¿No es más rápido por las escaleras de emergencia? Pregunté cuando las puertas del ascensor se cerraron. ¿Crees que eres el único el que visitaron? Ella respondió inmediatamente. Todo el edificio está lleno de esas cosas.
La mayoría de la gente del complejo quiso ir por las escaleras. Ahora mismo esas personas están congestionadas. Incluso ahora, procesar todo esto no era fácil. Mis padres, ellos... Pon atención. Cuando las puertas se abran hay que correr fuera y subir a mi auto. Ella dijo sacándome de mi ensimismamiento. Esta mujer, ¿dónde la había visto antes? El ascensor emitió un pequeño timbre al llegar al lobby, al mismo tiempo que las puertas empezaban a abrirse. La primera cosa que vi fue a uno de esos alienígenas sobre un hombre, destrozándolo, y a otros alienígenas siguiendo y atacando a la gente que bajaba por las escaleras. Apenas me di cuenta de que estaba fuera de mi hotel justo antes de enterarme que estaba corriendo hacia un auto rojo. Mis ojos se deslizaron hacia arriba, viendo el cielo nublado y eclipsado por las docenas de naves que sobrevolaban la ciudad, proyectando una luz roja que iluminaba a los edificios. La chica utilizó sus llaves para desbloquear las puertas del auto antes de que llegáramos a él, subiendo al vehículo sin perder un segundo. Ella estaba en el asiento del conductor encendiendo el auto mientras mis ojos se deslizaban entre la gente que huía aterrada en la calle, captando a las personas que estaban aterrorizadas y hacían lo imposible para sobrevivir 3 o 4 segundos más, algunos quizás menos, y perdiéndome en las personas que simplemente ya no tenían alguna elección más allá de cerrar los ojos. Tan siquiera ellos podían hacer eso, pues otros ni eso. El auto aceleró a toda velocidad, desechando las opciones anteriores para mí y para cualquiera que se cruzara en el medio. Oí a la chica decirme algo, pero yo no podía apartar mi mirada de enfrente. Así se veía el fin del mundo, con miedo, horror y muerte. Tenemos que llegar al tejado del One World Trade Center del Bajo Manhattan. La mujer que hace unos minutos me había salvado la vida mencionó. Sus palabras se repetían en mi cabeza a la vez de que, en un momento, sin titubeos, veía cómo girábamos dentro del auto en cámara lenta. Algo nos había embestido. No, una de esas criaturas alienígenas lo había hecho. El auto dio vueltas, quedando boca abajo y recorriendo cerca de 10 metros antes de detenerse. La chica que estaba conmigo se había desmayado debido al golpe, quedando inconsciente con el cinturón puesto. Su cuerpo colgaba. Ambos teníamos nuestra cabeza más cerca del suelo que el resto de nuestro cuerpo, cuando escuché cómo algo arrancaba la puerta del asiento del conductor para tomarla con sus tentáculos y llevársela bruscamente del auto. Eso fue lo último que vi de ella. Los nervios me invadieron, haciéndome actuar con rapidez, quitándome el cinturón y dándome un golpe en la cabeza al aterrizar sobre el techo. Salí del auto corriendo, mirando ahora cómo la ciudad se había cubierto de polvo, cenizas y escombros. Apenas era posible ver algo, por lo cual no me di cuenta en qué momento me unía a un tumulto de gente que hacía lo mismo que yo. Huir. Todos gritaban asustados, empujándose y golpeándose mientras corrían. Mi estupor me impulsaba a hacer movimientos torpes, pero evitaba a las personas lo mejor que podía. La locura se detuvo al mismo tiempo que más adelante se escuchaba varios vehículos pesados frenando. Después se vieron los destellos de explosiones probablemente producidas por 2 armas automáticas de gran tamaño, que callaron a la gente con su estruendoso ruido y por el derribamiento de monstruos cercanos. Por favor, diríjanse al subterráneo en Paramount Street. Es un área fuera de peligro. Las unidades militares se encuentran resistiendo para mantener a la gente a salvo. Se escuchaba desde la misma dirección de los vehículos. La gente comenzó a moverse en dirección fija a Paramount Street. Y como si estuviese en un cardumen de peces, yo fui arrastrado por ellos.
Los vehículos militares venían junto a nosotros. Aunque no podía verlos, podía escucharlos acordonando y ordenando a la gente. Tenemos que ir a One World Trade Center. Este lugar no será seguro por mucho tiempo, dijo alguien que caminaba a mi lado con una sudadera verde oscura, la cual le tapaba el rostro. La coincidencia entre sus palabras y la de la chica en el auto me hicieron mirarlo, dándome cuenta de que no había nadie más a su lado. Al parecer, él estaba hablando solo. Hagan una fila y empiecen a bajar a la estación en orden, dijo quien debía ser el jefe del convoy mientras yo llegaba a la entrada de la estación subterránea. Nos tomó un tiempo estar en el subterráneo dada la aglomeración de las personas. Los militares habían creado un refugio resguardado en la estación subterránea. Estos entregaban alimentos y mantas a la población que circulaba por el subterráneo. El próximo tren llegará dentro de 15 minutos. Solo podemos llevar a 40 personas por viaje. Los demás tendrán que esperar 1 hora más hasta el próximo abordaje. Un uniformado que se encontraba al lado de la línea de abordaje anunciaba con un megáfono. A pesar del caos de arriba, las cosas aquí abajo estaban muy calmadas. Los niños se acurrucaban con sus padres en algún lugar. Las parejas se reconfortaban entre sí, mientras que los solitarios aguardábamos de pie, mirando a la nada o contra algún rincón de la pared. Tuve tiempo para comer una barra de chocolate antes de que el tren fuera anunciado a lo lejos. Algunas personas se empezaron a despedir de otras cuando pasó algo que nadie se esperaba. Un extraño estallido se escuchó. Luego todo dejó de funcionar. La estación quedó a oscuras, quedando solo la iluminación exterior que se colaba por su entrada. Cada aparato existente se apagó, ni siquiera los megáfonos eran utilizables. Después, el miedo apareció conforme lo hacían los temblores y los ruidos metálicos de un tren que estaba a punto de descarrilarse y chocar. Pude verlo unos segundos antes de que se saliera de las vías y de que alguien me jalara por detrás, sacándome de la zona de impacto. El polvo me cegó por un par de minutos, teniendo que arrastrarme guiado solo por la luz del sol que venía de la salida. Me froté los ojos quitándome el polvo y la tierra de encima, a la vez que tosía buscando oxígeno. Al llegar a la calle, me encontré con los vehículos militares vacíos. Todo el cordón de seguridad había desaparecido. Solo había un puñado de personas afuera que, al igual que yo, sobrevivieron al choque del tren subterráneo. Todos veíamos los escombros y los pedazos de cuerpos tirados en el pavimento, tanto de alienígenas como de humanos. Pero aún quedaba más. Las cosas todavía no terminaban de empeorar. ¡Miren eso! Un anciano gritó apuntando al cielo, en donde las naves alienígenas que ordenada y espaciadamente entre sí sobrevolaban la ciudad, empezaron a soltar una extraña especie de gas verde. Alguien me tomó por los hombros y me giró hasta quedar cara a cara conmigo, permitiéndome reconocer el rostro del sujeto de la capucha verde de antes. ¡Hay que correr! Si nos quedamos aquí vamos a morir, así que sígueme y no hagas preguntas. Este sujeto me parecía conocido de alguna parte. Él empezó a correr en dirección contraria a la niebla verde que se formaba mientras el gas caía al suelo. Corrí tras él, siguiéndolo hacia donde sea que me estaba dirigiendo. Me di cuenta mientras corría que los monstruos se habían retirado de las calles. Solo quedaban grupos y grupos de personas aterrorizadas. Algunas corrían y otras gritaban en el mismo lugar, esperando la inevitable llegada de la niebla. Estaba lo suficientemente lejos del peligro de la niebla cuando vi a una mujer arrodillada en el suelo dentro de un ataque de histeria. La niebla llegó a ella e instantáneamente la mujer comenzó a podrirse sin emitir algún ruido, a una velocidad sorprendente.
la suficiente como para dejarme ver cómo sus huesos se hacían polvo antes de que la niebla la cubriera por completo. No encontraba una forma de ganarle a la niebla, pues cada vez estaba más cerca. ¡Sube a una rápido! El hombre gritó delante de mí. No comprendía a qué se refería hasta que vi las bicicletas que estaban perfectamente ubicadas al lado de un auto. Mi primer pensamiento mientras tomaba una y me subía era que no había montado en bicicleta desde que tenía 10 años, pero a pesar de eso, al empezar a pedalear, fue como si lo hubiera estado haciendo toda mi vida. Se me dificultaba seguir al sujeto encapuchado, esquivando tanto a los escombros como a los cuerpos que habían quedado tirados en la primera ola de ataques, mientras daba leves miradas hacia atrás para asegurarme de que la niebla estuviera lo bastante lejos como para sentirme seguro. Tomamos el camino de la calle principal que daba a la carretera, saliendo así de la ciudad. Una vez afuera de ella, nos detuvimos para mirar lo que habíamos dejado atrás. El verde cubría toda la ciudad. Las naves se mantenían estáticas en su lugar, soltando el gas venenoso que parecía que nunca llegaría a las afueras. Es como si nos quisieran silenciar. El sujeto encapuchado dijo mirando fijamente a las naves. ¿A qué te refieres?, pregunté. Él se tocó el oído izquierdo con un dedo en señal de que escuchara, pero no había algo que pudiera escuchar. Quizás a eso se refería, al silencio. Hay que continuar. Ya perdimos demasiado tiempo, mencionó volviendo a pedalear, siguiéndolo por la carretera. Oye, ¿hacia dónde vamos?, le pregunté. Ya te lo dije, fue su respuesta. En el camino nos encontramos con una gran cantidad de autos abandonados y con los vidrios rotos. La gente debió haber salido corriendo cuando todo dejó de funcionar. Mi primera pregunta era, ¿dónde estaba la gente? No había cuerpos tirados en la calle o algún indicio de que hubiera personas en primer lugar. El sol empezaba a ocultarse cuando el sujeto de verde encapuchado tomó un desvío al bosque, dejando la carretera. Aún con mis dudas, lo seguí hasta llegar a una casa de campo alejada de todo. ¿Qué hacemos aquí?, dije al detenernos en la entrada. Está oscureciendo. ¿Crees que sería seguro estar afuera en la oscuridad en una ciudad llena de alienígenas? Tenía razón. No lo había pensado. No había electricidad, lo que quería decir que no tendremos luz artificial cuando oscurezca. Otro punto es que nuestro medio de transporte son bicicletas, por lo que en cuanto nos empezáramos a cansar, cualquier cosa podría pasar. Él me guió por el interior de la casa, donde una pareja de ancianos estaba sentada jugando cartas en la mesa bajo la luz de unas velas. El viejo llevaba puesta una camisa roja a cuadros fajada en un pantalón con tirantes. La anciana, un vestido rojo con flores blancas. Ambos se mantuvieron tan calmados como en una mañana de domingo, mientras nosotros caminábamos por la que creo que era su casa. Quise preguntar muchas cosas, pero por algún motivo sentí que ese no era el momento. Así que solo continué siguiendo al sujeto de verde. Llegamos a una puerta al fondo de la casa, la cual abría a un pequeño túnel que dirigía a la superficie de un granero más alejado. Adentro del granero me encontré con muchas personas que también se resguardaban. Vamos, no te distraigas con la gente, hay que descansar. El hombre de la sudadera verde me dijo, llevándome a un rincón del granero, donde nos esperaba una cama para cada uno y un poco de comida enlatada. Quise preguntarle algunas cosas mientras comíamos. Mañana responderé cualquier pregunta. Ahora solo quiero comer y dormir. Fue su respuesta cuando le pregunté del por qué había continuado moviéndose por la ciudad si conocía este lugar seguro.
No hubo más palabras después de eso. Solo comimos y dormimos. Escuché algunos sollozos que me hicieron despertar. Entreabrí los ojos, permaneciendo en mi posición y fingiendo estar dormido, cuando noté que los sollozos eran hechos por el sujeto encapuchado. Escuché pasos que se acercaron, a la vez de que él se secaba las lágrimas de su cara. ¿Nos encontraron? Una voz masculina anunció. ¡Tan pronto! Lo siento, así son las cosas. Preparen todo, hay que moverse. El sujeto de verde respondió, luego de lo cual me sacudió para despertarme. Fingí sorpresa. Cuando abrí los ojos, él me dijo que los alienígenas nos habían encontrado y que teníamos que movernos ahora. Pon atención, mencionó. ¿Ves a ese sujeto de allá? Él los guiará de ahora en adelante. Tú solo síguelo. Dijo apuntando a un hombre de unos aproximadamente 48 años, que llevaba una camisa amarilla floreada. ¿Y tú qué harás?, pregunté. Yo les ayudaré a escapar, respondió levantando el colchón en donde había estado sentado hace unos minutos, revelando una metralleta. El hombre de amarillo llamó mi atención y después la del resto en el granero, para dirigirnos a la puerta trasera de este, haciendo que todos saliéramos en fila. Afuera estaba totalmente oscuro. El silencio era tal que incluso las hojas de los árboles se podían oír al ser movidas por el viento. El señor de amarillo floreado hizo un gesto, indicando que hiciéramos silencio mientras esperábamos a algo estando parados. Por el rabillo del ojo, logré captar algo entre los árboles un par de segundos antes de que todo pasara. Había luces rojas flotando por todo el área. Demasiado tarde me di cuenta de lo que estaba por ocurrir. El hombre de verde encapuchado se había quedado dentro del granero junto a 6 personas más. Él levantó su metralleta, apuntando al techo del granero, asintió y luego hizo un disparo. Acto seguido, el hombre de amarillo nos hizo correr en línea recta en dirección al bosque. No pude evitar mirar las luces rojas a lo lejos. Jamás había visto tales cosas en mi vida. Vamos, hay que subir el sendero hacia la carretera. El señor de amarillo floreado mencionó susurrando. Escuché disparos y explosiones provenientes del granero, al mismo tiempo de que corríamos por el camino empinado hacia la carretera. Mi mente estaba en un vaivén de cosas para moverme y captar lo que sucedía en mi entorno, entre el miedo y la preocupación por mantenerme con vida. Al llegar al asfalto, el hombre ordenó que subiéramos a los autos que estaban sobre la carretera. Los autos están abiertos. Entren en ellos en grupos de 3. Hay mantas en los asientos, cúbranse con ellas y por nada del mundo se les ocurra quitárselas de encima hasta que salga el sol. No hubo protestas o preguntas, solo gente subiendo a los vehículos. Ven con nosotros. Una chica susurró mientras me tomaba de la mano. Su abrigo púrpura de lana hacía una bonita combinación con sus ojos azules y su pelo negro recogido en una cola de caballo. La seguí subiendo a una camioneta junto a un sujeto bastante corpulento que tomó el asiento del copiloto, mientras que nosotros tomábamos los asientos de atrás. Las mantas estaban ahí, como había dicho el hombre, una para cada uno. Al ver que los demás se cubrían con ellas, yo hice lo mismo. Ahora ponte cómodo en el asiento y trata de descansar un poco. La chica me dijo. ¿Qué se suponía que estaba haciendo ahora mismo? ¿Cuál era la finalidad de todo esto? Al cabo de un tiempo, todo quedó en completo silencio. Después de un par de minutos más, los sonidos de pequeñas pisadas aparecieron desde el exterior de la camioneta. Esas pisadas se multiplicaron en número con cada segundo que pasaba hasta que, finalmente, los escuché en todas partes.
Sea lo que fueran los que las emitían, buscaban algo. Yo las escuchaba subirse sobre los capós de los autos y moverse por debajo de los vehículos. Todo estará bien. La chica de púrpura susurró. A pesar de que sus palabras sonaban bien, no fueron suficientes para esfumar el miedo en mí. Necesitaba saber qué estaba sucediendo afuera. Esto fue lo que me llevó a correr un poco la manta de mi cara, solo lo suficiente para poder mirar, permitiéndome verlos. Parecían algún tipo de canes alienígenas con un gran ojo amarillo en sus caras. Caminaban alrededor de los autos utilizando sus ojos para proyectar una luz amarilla sobre las superficies de lo que estuviesen viendo. Estaba concentrado en un grupo de ellos que estaban parados sobre los autos de enfrente, cuando una luz proyectada desde mi izquierda me cegó por un instante. Me giré hacia la luz solo para toparme cara a cara con uno de los canes que estaba afuera pegado contra la ventana. Me quedé paralizado sin saber qué hacer a continuación, observando esa cosa. Esta empezó a abrir su boca, quizás con intención de darle aviso a los demás de que había encontrado algo. Sin embargo, antes de que pudiese emitir algún ruido, el señor de amarillo floreado, el que nos había traído hasta aquí, lo golpeó con algo en la cabeza antes de salir corriendo mientras gritaba. De forma inmediata, todas las criaturas corrieron a su rumbo, desapareciendo de mi vista. Tan rápido como dejé de verlos, me coloqué la manta de forma correcta, esta vez sin intenciones de mirar afuera. Intentaba calmar mi respiración para no seguir moviendo la manta. No te preocupes, todo va a estar bien. La chica de púrpura me consoló nuevamente. En algún punto me rendí ante el cansancio, quedándome dormido. Mírame. Escuché una voz en mis sueños, haciéndome abrir los ojos y ver un ojo gigante frente a mí. El ojo era tan grande que era lo único que vislumbraba. Sentía que su mirada me quemaba, empezando así a retorcerme hasta que simplemente todo desapareció. Había amanecido y el sol me golpeaba la cara descubierta. Vamos, hay que seguir moviéndonos. Escuché decir a la misma chica de ayer, pero ahora desde fuera del vehículo. Seguramente fue ella la que me había quitado la manta de encima. Salí de la camioneta viendo el panorama de afuera. Todos los sobrevivientes que habían venido con nosotros ya habían bajado de los vehículos y estaban preparados para seguir moviéndose. Busqué con la mirada a mi alrededor, intentando ver algún rastro del señor de ayer, encontrándome solo con un pedazo de su camisa amarilla y floreada tirado en el suelo. Antes de que pudiera preguntarme cómo íbamos a seguir sin él, la gente empezó a moverse, todos hacia una misma ruta. Al adelantarme al grupo de personas, pude ver que estaban siguiendo a la chica que había estado conmigo en el vehículo. Me acerqué a ella preguntándole hacia dónde íbamos. Vamos al One World Trade Center, en el Bajo Manhattan. Ella respondió. ¿Y qué se supone que hay ahí? Un lugar seguro. ¿Y cómo es que sabes que es así? Ella simplemente no respondió, apurando el paso. Estuvimos caminando gran parte del día, pues realizamos leves paradas para tomar descansos. Durante el trayecto sobre la carretera, a lo mucho nos encontrábamos con el cadáver de una paloma o alguna otra ave. La noche empezó a caer y todavía seguíamos sobre el asfalto. Me comencé a preocupar cuando distinguí las mismas luces rojas que se proyectaban desde lo alto cuando salimos del granero. Estaban dentro del bosque que bordeaba la carretera. Las observé. Eran como pequeñas esferas de luz roja que flotaban a la altura de las copas de los árboles.
Me distraje tanto con aquellas luces esféricas que no me di cuenta del instante en que llegamos a una gasolinera al costado de la carretera. En la gasolinera, la chica nos guió hasta la parte trasera, ingresando al establecimiento a través de una puerta de emergencia. Guarden silencio y manténganse alejados de los cristales. No hay que dejar que nos vean. Ella mencionó mientras entrábamos. La gente obedecía acomodándose entre los pasillos y estanterías lejos de las vidrieras. Viendo esto, tomé su ejemplo. Conseguí mi primera hora de paz mental después de lo ocurrido anoche. Por fin, un poco de tiempo para organizar mis ideas. El silencio era casi total, con excepción de algunas pequeñas conversaciones aquí y allá. Cuando llegamos a la segunda hora, se sintió un poco de tensión por la presencia de las luces rojas que ahora flotaban a la altura de la gasolinera. Estas rodearon el edificio en varias ocasiones, pero parecía que no habría peligro mientras no nos percibieran. No fue hasta que aparecieron aquellos pequeños roedores que las cosas se salieron de control. El primero de ellos que vi vino desde la puerta de atrás. Era tan pequeño que asumo que se deslizó por debajo de esta. Era como una especie de roedor con la capacidad de emitir una pequeña luz púrpura parpadeante. A simple vista, estos roedores se veían como criaturas inofensivas. Sin embargo, este no era el caso. En cuanto uno de ellos tocó a uno de los sobrevivientes, cientos más aparecieron de entre las esquinas y rendijas de la gasolinera, todos yendo directamente a esa persona. En un segundo lo cubrieron por completo, hasta que no se podía ver más de él. Segundos después, los roedores desaparecieron, dejando solo los huesos del que había sido un sobreviviente. Suban sobre la superficie de algo y no dejen que los toquen, alguien dijo desde otro pasillo. Tomé un par de latas y las coloqué bajo mis pies, impidiendo así el contacto con esos roedores. Los vi explorar por todas direcciones en el piso. Entre esquivar las luces esféricas rojas y a estas ratas, la noche fue un calvario. Mucha gente no logró mantenerse lejos del suelo el suficiente tiempo para estar a salvo. Otros tuvieron la mala suerte de caer del lugar en el que se habían subido para resguardarse de las pequeñas criaturas que buscaban a ciegas por toda la gasolinera. Incluso yo casi termino perdiendo la vida cuando una de las latas se deslizó a un lado y caí al suelo. Estuve a centímetros de tocar a una de esas cosas cuando la chica del abrigo púrpura que nos trajo hasta aquí apareció de la nada, en el momento exacto interponiéndose entre el roedor y yo. Ella interrumpió nuestro encuentro con su pie en lo que yo me subía de nuevo sobre las latas, viendo cómo ella era devorada de inmediato. Esa imagen se quedó en mí, quedando absorto en el espacio vacío que ella había ocupado. No dejé de estar pasmado hasta que amaneció, exactamente cuando los roedores desaparecieron. Hay que movernos de aquí lo antes posible, dijo la misma voz que había escuchado por la noche, la que nos había advertido de los roedores. Al fin pude ver de quién se trataba cuando los que sobrevivimos la noche salimos de la gasolinera. Era un hombre de avanzada edad que portaba anteojos y un suéter azul. No sé por qué la gente lo seguía. Ellos simplemente hacían lo que él decía. Iba siguiendo la corriente cuando noté algo extraño en nuestro entorno, y eso tenía mucho que ver con las miles y miles de esporas que volaban por todas partes. El viejo de suéter azul nos hizo ir por un camino rural, por el que nos encontramos con una clase de flor azul gigante. La flor debía medir por lo menos 3 metros. Tenía 4 pétalos y cada uno apuntaba a una dirección diferente. Había una cosa más sobre esta flor.
y mientras más nos acercábamos a ella, era más evidente. Había menos sonido, tanto del que hacíamos al caminar como del sonido del ambiente. La cantidad de esporas que flotaban en el aire también aumentaba, como si estas fueran las causantes de absorber el ruido. Estas esporas parecían salir de la flor. No toquen ni se acerquen a alguna de esas cosas. El anciano mencionó mientras se ajustaba sus anteojos y señalaba a la flor y a las esporas sin parar el paso. Continuamos el camino obviando la planta. Sin embargo, no podíamos obviar el hecho de que muchas cosas estaban cambiando. Los árboles se estaban secando, la tierra se estaba volviendo cada vez más negra y la cantidad de aves que encontrábamos sin vida había aumentado desde ayer. El paisaje de mi entorno era distinto a cualquier entorno natural, incluso urbano, que conociera. Me daba la sensación de estar caminando en una tierra ajena, de otro mundo, como si el planeta estuviese cambiando conforme sus habitantes lo hacían, como si se estuviera transformando para albergar otra vida, distinta de la que conocemos. Cuando llegamos a la ciudad, fuimos recibidos por un cielo oscurecido, totalmente nublado. Las nubes parecían haber cambiado de alguna forma. Podía imaginármelas más pesadas, como si en lugar de nubes fueran un colchón en el cielo. La rareza por no percibir el eco andando en un silencio tan contundente me causaba escalofríos. Y el hecho de que solo yo me preguntara qué estaba pasando me hacía sentir aún peor. Quise decir algo, pero el viejo de anteojos y suéter azul inmediatamente tapó mi boca con su mano. Luego apuntó enfrente a una pequeña a la cual nos dirigimos y entramos. Un sujeto con sudadera blanca y gorra negra estaba esperándonos dentro. Síganme. El sujeto dijo haciendo un ademán y apuntando al fondo de la tienda, llevándonos así al baño de hombres. ¿Qué vamos a hacer aquí?, pregunté en voz baja. Esta vez no taparon mi boca, pero sí me mandaron a bajar el tono de mi voz. La única forma de avanzar es por el sistema de alcantarillado. Sería una locura intentar avanzar por la ciudad con todo lo que hay ahí fuera. El sujeto de gorra negra dijo guiándonos hasta el cubículo del baño, abriendo la puerta y mostrando un agujero donde el inodoro debería haber estado. El agujero era lo suficientemente grande como para que una persona adulta y un poco menuda pasara por él. Este conducía al alcantarillado. Sé que no es lo más agradable, pero van a tener que entrar ahí abajo. El sujeto con sudadera blanca dijo, comenzando a bajar. Los demás lo siguieron sin titubear, dejándome al fondo del grupo, siendo uno de los últimos en bajar y con la curiosidad de qué hacía ese agujero perfectamente preparado ahí. Por debajo, el grupo esperaba que todos hubiéramos ingresado al alcantarillado. Cuando el último de los sobrevivientes estuvo en el drenaje, nos movimos siguiendo al hombre de gorra negra. Solo nos acompañaba el sonido de nuestras húmedas pisadas. Algunas veces captábamos el leve zumbido del paso de alguna de las naves de arriba, pero nada más que eso. Era increíble cómo, en tan pocas horas, todo se había puesto de cabeza. El grupo se detuvo al llegar a unas escaleras que conducían a una boca de alcantarilla. El hombre hizo un gesto para que aguardáramos mientras él subía y daba una mirada en los alrededores de la ciudad. Lo vi quitar la tapa y sacar la cabeza para luego volver y asentir, para que todos empezáramos a subir de uno en uno, saliendo en el baño de algún edificio. Al subir, rápidamente fui empujado contra una pared, mientras veía al sujeto que nos guiaba asisiar hacia mí. Él apuntó a la puerta principal del baño abierta, y yo logré ver que uno de los alienígenas de cabeza triangular estaba rondando por el edificio. Cuando el alienígena desapareció de nuestra vista, el sujeto gesticuló indicando que hiciéramos silencio.
y después nos hizo avanzar a través del silencioso edificio hasta llegar afuera de él. Quedé impactado por el cambio que había pasado en tan solo el tiempo que nos tomó llegar aquí desde que habíamos llegado a la tienda desde un espacio rural. Las nubes en el cielo se veían completamente negras, aunque dejaban ranuras que permitían que apenas atravesara la luz suficiente para que pudiéramos vernos. El sonido que antes era escaso pasó a ser prácticamente nulo, pues ni siquiera podíamos oír nuestro andar mientras avanzábamos a hurtadillas por la ciudad. El cielo sobre nosotros estaba sobrepoblado por las naves alienígenas que iluminaban su paso proyectando una luz roja. No fue necesario que me explicaran que debía evitar que la luz me tocara. Correr y escondernos sin poder hacer alguna maldita pregunta. De esa forma me pasé más de 10 horas avanzando, en las cuales no vi ni escuché a una sola persona. Todo estaba cubierto por esos alienígenas. Justo cuando la poca luz que se filtraba por las nubes negras en el cielo desapareció, llegamos a una casa pequeña de estilo suburbano. La puerta estaba abierta, como si ya nos estuvieran esperando. Cuando entramos, nos encontramos con una pareja joven, un chico y una chica de algunos 25 o 28 años. Ellos nos guiaron hasta la cocina cerrando puertas y ventanas, asegurando cualquier espacio o rendija que éstas dejaran para no dejar escapar el sonido. Por hoy, lo mejor será que descansen. El sujeto que nos había traído hasta aquí dijo: Mi nombre es Marta. Él es Owen. La pareja se presentó pidiendo que nos acomodáramos en la sala, donde tenían varias colchonetas ya preparadas para nosotros. De acuerdo, mañana será un día bastante agitado. Lo mejor es que descansen bien. El sujeto llamado Owen mencionó desapareciendo en el pasillo. Marta apagó las velas que iluminaban la casa antes de desaparecer por el mismo espacio que su esposo, dejándome así en la oscuridad con los sonidos de las respiraciones de quienes me acompañaban y con mis pensamientos. Cuando el cansancio por fin logró vencer mi incertidumbre, me quedé dormido. Soñé que estaba bajo el agua y podía escuchar el sonido del mar en una completa oscuridad. Nunca había buceado, pero por la negrura podía deducir que estaba en lo más profundo del mar. A pesar de que no podía ver algo en absoluto, me sentí observado. Miré hacia todos lados buscando lo que sea que estuviera ahí conmigo, hasta que un sonido me despertó. Aquel sonido era uno que estremecería a cualquiera que lo escuchara. Poseía tanta fuerza que hacía temblar la tierra. Cuando abrí los ojos, las velas estaban nuevamente encendidas. Tanto la pareja dueña de la casa como el sujeto de sudadera blanca que nos trajo hasta aquí estaban reunidos hablando entre ellos. Owen dijo que debíamos irnos lanzándonos una mirada a nosotros. Marta nos pidió un momento mientras ella y los otros dos iban a buscar algo. Cuando ellos volvieron, trajeron consigo ballestas, arcos y flechas. ¿Para qué nos están dando esto? ¿Acaso vamos a pelear? Le pregunté a Marta, quien me entregaba una ballesta en la mano. Tenemos que defendernos. Ya no podremos seguir avanzando sin usar la fuerza. Ella respondió. ¿Y tú cómo sabes eso? Antes de que pudiera obtener una respuesta, aquel sonido que me despertó volvió a escucharse, esta vez más fuerte.
Tras algunas indicaciones, Owen sacó a todos de la casa iluminando la calle con una vela. Afuera se encontraba una oscuridad de noche sin luna. Manténganse juntos y síganme. No hagan un solo ruido. Él dijo en voz baja. Debido a mi experiencia del día anterior, me sentía más preparado para enfrentar la ciudad a hurtadillas. Al recordar el sonido estruendoso de hace un momento, volví a notar la vaguedad con la que nuestros movimientos se ejecutaban. Nuestras pisadas seguían siendo sordas, pero no podía negar que las estaba produciendo. Las palpitaciones de mi corazón se sentían como si estuvieran bajo el agua. Moverse sin producir la intensidad habitual de ruido era extraño. Y aunque me sentía extraño, aquel extraño sonido me había ayudado a recobrar vitalidad. Probablemente fuera porque aportaba algo inusual a lo que parecía ser nuestra nueva normalidad, que incluía a una ciudad transformada hacia el silencio. Aparte, pensaba que el sonido no provenía de los alienígenas, pues parecía retar su silencio. En el camino, volvimos a escuchar aquel sonido ensordecedor. Parecía que íbamos hacia su origen. Los cortos grupos de 2 personas que íbamos en fila india nos detuvimos, siguiendo las órdenes a través de ligeros apretones de manos. Aunque la oscuridad se había atenuado, pues probablemente ya había amanecido, nos percatamos de que nos encontrábamos cerca de uno de los ríos de Manhattan, ya que alcanzábamos a vislumbrar luces rojas proyectadas por las naves alienígenas a nuestra periferia. Era la primera vez que veíamos algunos de esos seres desde que habíamos salido de la casa de Martha y Owen. Sin el sonido del agua y sin poder distinguir a mi alrededor, lo único que me dio una idea de dónde nos encontrábamos fueron las ráfagas de aire ligeramente salado mezcladas con brisas frescas. Nos encontrábamos cerca del río Hudson. La frescura del agua se sentía reconfortante. Se sentía imponente a los cambios que esos alienígenas grises, de aspecto geométrico, criadores de perros cíclopes, portadores de roedores exterminadores y de una especie de flor silenciadora, habían producido en una ciudad que nunca esperé encontrar tan calmada. Después de ocultarnos dentro de algunas edificaciones abiertas debido a la escasez de vidrio en sus ventanales, fijé mi atención a los alienígenas. Las luces apuntaban hacia el río. Algunos alienígenas estaban dentro del río. La zona en donde estaban sumergidos parecía distinta y delimitada con relación al resto del cuerpo de agua que se extendía en el horizonte. Al ver hacia el río parecía existir una cerca hecha de un fluido translúcido, pero más viscoso que el aire, como una especie de gelatina transparente que salía del agua y subía hasta la nave más próxima de entre todas las que surcaban el río. Los alienígenas que estaban sumergidos estaban colocando tubos con los que parecían controlar al fluido, como si fueran difusores de este. En las zonas donde el fluido todavía no terminaba de cubrir como una malla, los alienígenas en el agua presentaban un movimiento ondulatorio errático en los tentáculos de su cuello, que al parecer batallaban en mantener relajados, pues los tentáculos se tensaban y bajaban antes de volver a moverse perpendicularmente al eje de su cuello cada vez que algunos de estos seres, con pasos inseguros, avanzaban hacia el límite ilusorio que estaban creando en el río. A diferencia de cuando uno de esos alienígenas me atacó de frente, el movimiento alterado de sus tentáculos me sugería que estaban sobreestimulados, tal vez por miedo. Y mis sospechas fueron alimentadas cuando el sonido atronador volvió, estremeciendo el agua del río y provocando olas que fueron detenidas por aquella malla viscosa, justo cuando uno de los alienígenas terminó de colocar el difusor faltante para cerrar la cerca.
a la par de que los tentáculos de los alienígenas circundantes volvían a una posición más relajada, pero atenta, mientras los alienígenas cuadrúpedos se alejaban con velocidad del río. Otra cosa confirmada: los alienígenas eran ajenos al sonido, del que parecían estar tomando medidas de aislamiento para seguir formando su ecosistema silencioso. De repente, cuando se nos figuró que los alienígenas vendrían en nuestra dirección, el sonido se detuvo, seguido del apaciguamiento de las olas contra el muro traslúcido, lo que llevó a que los alienígenas se volvieran a acercar al muro y se fueran, a lo largo de este, en dirección noroeste, opuesta a la nuestra, mientras que otras naves pasaron a sobrevolar más allá del muro, como yendo a revisar el súbito cambio de comportamiento del agua, despejando parte del cielo, en donde sin embargo permanecieron unas formas elipsoideales oscuras. Owen, que iba a la cabeza de mi grupo, me dio un apretón en la mano para avanzar. Todos los grupos nos dirigimos a través del piso de concreto. El día de hoy, y para este punto, las luces rojas parecían permitir una visión en un ambiente de tonalidad rojiza oscura. Mientras avanzábamos, distinguí antiguos espacios de áreas verdes como terrenos de tierra levemente oscura y flores de 3 pétalos y del tamaño de arbustos, que bajo la luz rojiza lucían anaranjadas. Sus esporas, a diferencia de las de la flor azul, flotaban notablemente con lentitud. Llevábamos varios minutos caminando sigilosamente y cuidando nuestras espaldas, cuando uno de los miembros de los grupos que iba más atrás tropezó con un desnivel en el suelo. Alcancé a ver que abrió su boca como en un grito, a la par de que era rodeado con una velocidad impresionante por las esporas aparentemente anaranjadas. Marta estaba enseguida del chico, al que le tapó la boca con una mano casi al mismo tiempo en que éste fue rodeado por las esporas, mientras que su otra mano la posaba sobre la espalda de él en un gesto conciliatorio. Las esporas se habían alineado creando una especie de jaula, pero rompieron la formación cuando supuse que el chico dejó de gritar y se calmó. Hacia un lado del chico y de Marta, Owen lanzó un sonajero de madera con cascabeles. Las esporas que rodeaban al chico se movieron con rapidez, siguiendo el rastro del sonajero hasta envolverlo, terminando con dejar polvo en su lugar. Durante el aturdimiento, pude distinguir el sonido de la respiración agitada de Owen, quien tenía su boca a pocos centímetros de mi rostro, mientras las esporas anaranjadas formaban un cuadrante ligeramente notorio a nuestro alrededor. Mi mirada se dirigió hacia encima de nuestras cabezas, donde distinguí la similitud entre la forma de las figuras elipsoideales negras en el cielo y las esporas anaranjadas. Las formas elipsoideales en el cielo eran las esporas de las flores azules. Ahora entendía algunas cosas. Entendí por qué algunos ventanales poseían pocos pedazos de vidrio y con orillas muy pulcras. Parece ser que las esporas pequeñas de las flores que lucían anaranjadas funcionaban como amortiguadores de sonido a un corto alcance o eliminadores dinámicos de sonido muy ruidoso, muy letales dentro de su corto alcance. Por su lado, las esporas de las flores azules funcionaban como amortiguadores estáticos de sonido, pero con la capacidad de formar un domo silencioso para por lo menos toda una ciudad. Si las naves producían un tipo de jaula de Faraday, razón por la que no podíamos aprovechar aparatos eléctricos ni electrónicos, probablemente las esporas de las flores azules también posean esa función. Con tanta infraestructura y vegetación extraña, ¿estos alienígenas se estaban mudando a nuestro planeta o cuál era su objetivo final? Debieron pasar pocos minutos mientras les daba forma a mis pensamientos. Todos estábamos paralizados hasta que el movimiento de las esporas anaranjadas volvió a ser delicado.
con algunas manteniéndose a una distancia razonable a cada uno de los grupos, como si imanes del mismo polo estuvieran interactuando. Seguimos caminando con cautela por probablemente alrededor de 1 hora. Marta tomó la delantera junto a Owen, formando 2 líneas verticales con los 8 pares de personas que habíamos salido de su casa. Hubiéramos podido avanzar más rápido, de no ser por el miedo a aquellas esporas insonoras, pero al menos estábamos progresando. A la distancia, podía distinguir algo nuevo. Una gran línea vertical, tan luminosa como un faro o un sable láser rojo, pese a que nuestro alrededor era distinguible como un rojo muy oscuro. Parece ser que las naves alienígenas se habían vuelto a movilizar. Owen y Marta detuvieron al grupo. Entre ellos hicieron una serie de señales con las manos y con sus cabezas, como llegando a un acuerdo. Marta se volteó y avanzó hacia la retaguardia de las filas para darles instrucciones a los que parecían ser los segundos al mando. Entre ellos, al señor de la gorra negra y de una sucia sudadera blanca. Pude ver un edificio cercano, por lo que supuse que nos detendríamos a descansar antes de ver el espanto en el rostro de mi compañero de al lado. Inmediatamente volteé siguiendo su mirada. Los que iban detrás de mí siguieron mi brusco movimiento por instinto de supervivencia. Detrás del grupo se encontraba una de las criaturas de cabeza triangular caminando de forma bípeda, estando rodeada de esporas anaranjadas y acercándose al final de la fila. Estaba caminando lentamente, lo que me causó más terror. Eran criaturas inteligentes, lo reconozco, pues nos habían engañado haciéndose pasar por otros humanos y contaban con una tecnología abrumadora. Pero aquí estaba otro de sus trucos que mostraban su versatilidad como cazadores. ¿Desde qué momento nos había estado siguiendo? El señor de la sudadera blanca, al ver la criatura, le apuntó y le lanzó una flecha con su ballesta de mano a una de sus patas. La criatura se tambaleó, pero iba a volver a atacar antes de que Marta sacara un sonajero y lo lanzara directamente a uno de sus ojos. Las esporas anaranjadas empezaron a consumirlo desde la cabeza hasta los pies cuando sus piernas bajaron estrepitosamente y el alien empezó a tropezar hacia un lado. Lo suficiente para que alcanzáramos a distinguir a otro alienígena que iba detrás del que estaba siendo pulverizado. Este, al notar la desaparición de su compañero, dio un paso largo y con sus tentáculos logró apartar tanto a la ballesta del señor de sudadera blanca como a Marta tirándola. Owen había alcanzado la parte trasera de las filas, y en cuanto las esporas empezaron a rodear a Marta, lanzó otro sonajero hacia los pies de la criatura, y aprovechando la inclinación de esta, que miraba hacia sus patas, le tiró una flecha con su ballesta en medio del pico de su cabeza piramidal, emitiendo una prolongada frecuencia extraña y retumbante, que provocó que todas las esporas anaranjadas circundantes cayeran. Conforme la frecuencia continuaba, volvimos a escuchar, pero no fue reparador escuchar una estampida a lo lejos. ¡Corran hacia ese edificio y busquen una boca de alcantarilla! Owen gritó señalando el edificio en el que íbamos a descansar mientras le ayudaba a Marta a levantarse. Pese a la adrenalina al correr, empecé a sentir que el ambiente se volvía más fresco y me llegaba un aroma salado. Cuando estaba a medio camino de llegar al edificio, me elevé por el aire y caí aún sin tocar el suelo, como si hubiera estado corriendo sobre un trampolín. Entre la sorpresa y el vuelo, noté que la forma de bóveda con las naves alienígenas y las esporas azules se resquebrajó, permitiendo el paso de la luz solar, en una formación que te hacía pensar en nubes citrus negras. Esto me permitió ver una boca de alcantarilla y gritar: ¡corran hacia el estacionamiento de bicicletas! Caí por completo y me levanté un poco aturdido, pero aprovechando la visión más clara que habíamos obtenido.
Volté hacia donde creía que venía la estampida, pues desde ese lugar había escuchado una consecuencia de tropiezos tras terminar de flotar por el aire. Se veía una gran masa grisácea oscura con protuberancias moviéndose. Eran los alienígenas. Parecía que se estorbaban entre ellos, pero unos cuantos estaban preocupantemente tomando la delantera y a su ritmo temía que no todos pudiéramos entrar a la alcantarilla sin ser vistos. De pronto, otra elevación por el aire, seguida de un sonido metálico provocado por la tapa de alcantarilla cayendo en alguna parte en el concreto. Esta vez caí de pie. Miré a Owen, a Marta y al señor de la sudadera blanca, quienes eran los que estaban detrás del colectivo, y les grité que nos desviáramos hacia otro campo con esas flores de 3 pétalos, que resultaron ser de color durazno, en vez de seguir adentrándonos hacia la boca de alcantarilla. Por suerte, los miembros de adelante entrarían en la alcantarilla y no serían vistos por los alienígenas que nos venían embestiendo cerca de la orilla del río. Mi plan era confundir a los alienígenas que nos perseguían, haciéndoles creer que el grupo se había ido hacia un lado que no los acercara a la boca de alcantarilla. «Las esporas no han reaccionado», dije con apuro en mi voz después de correr, mientras lanzaba piedras hacia una de las flores. «Las flores también parecen inofensivas. Tenemos tiempo de crear el inicio de un escenario de huida por este campo, pero nos alcanzarán estando dentro. Necesitamos una distracción más para que se dividan o crean que todos estamos en el campo». Puedo lanzar flechas de fuego desde los espacios entre los árboles y hacer que caigan en el pavimento, pero muy cerca de la orilla del campo. «Será peligroso con los árboles así de secos», dije disparándole a una de las flores con mi ballesta. Puedes confiar en Robert, Marta dijo con firmeza. Ella parecía sentir dolor desde el costado en el que el alienígena la golpeó, pues se erguía un poco hacia él mientras estaba parada, pero lo hacía ver como una leve molestia. Robert, por su lado, parecía estar bien de su mano. Yo asentí ante tal tenacidad. Robert, dame tu gorra. Será nuestro indicio de huida. Marta lanzó la gorra negra de Robert hacia el camino de pavimento ubicado entre la orilla del río y las áreas de vegetación, quedando como si se le hubiera caído a alguien. Nos adentramos al campo encajando flechas en las flores con la ayuda de las ballestas. El señor de la sudadera blanca, o Robert, se encargó de que las flechas de fuego que lanzaba con su arco quedaran en el pavimento del costado del campo, como prometió, formando un camino de fuego. Además, Robert también hizo que algunas flechas quedaran más adelante con la ayuda de su arco, y corrimos por la tierra como si varias personas hubieran pasado por ella. Había implantado rastros a la distancia, es decir, sin necesidad de acercarme por completo a las flores alienígenas en el área verde modificada. A este punto, pensé que podríamos empezar con la retirada, confiando en que los alienígenas se concentrarían en las pistas por encima del nivel del suelo, y que a lo mucho podríamos aventar una de las prendas con las que Owen y Marta habían mitigado el sonido de sus sonajeros. Pero Robert insistió en que él seguiría derecho para marcar las pisadas y estar atento en caso de que los alienígenas necesitaran un incentivo para seguir por donde queríamos. Marta y Owen estuvieron de acuerdo, con la modificación de que Marta se agregaría a Robert, y me impulsaron a que junto con Owen siguiera en diagonal para buscar otra boca de alcantarilla. Habíamos cruzado la calle que circulaba al lado izquierdo del campo y ubicamos otra boca de alcantarilla en una esquina de esta. Antes de cruzar la calle para ir a la boca de alcantarilla, escuché que pronto los alienígenas se detendrían ante nuestra primera distracción. Fuera que quisieran rodearnos por el perímetro del área o entrando en ella, tendríamos que ser cuidadosos de que no nos vieran. La mayoría de los árboles secos se encontraban en las orillas del área. Esperaba que la distancia les impidiera ver a Marta y a Robert, quienes habían salido del campo en el que habíamos estado para moverse a la orilla de otro más adelante después de pasar por una cancha de básquetbol. El área verde modificada por la que entrarían los alienígenas tenía un ancho de alrededor de 1.5 veces el largo de una cancha de básquetbol,
por lo que a los alienígenas les convendría seguir nuestro camino de fuego o entrar por nuestro camino de destrucción. Sea cual fuera su elección, esta concentraría su atención en una sección lejana a la calle enseguida de los edificios. Owen y yo nos pusimos a abrir la alcantarilla. Brevemente pensé que había sido suerte que la boca de alcantarilla por la que los demás habían entrado haya sido lanzada por el aire cuando estuvimos flotando en él, como si nuestra subida y caída fueran más controladas. Estaba pensando en esto cuando Owen me interrumpió. Entra tú primero. Iré por Marta y Robert. Él se había levantado cuando lo agarré fuertemente del antebrazo. No puedo, respondí. Me estoy cansando. Tal vez ustedes son más valientes o más adaptables, lo que sea, pero ustedes parecen entender esto mejor que yo. Pero ya no quiero que mueran. Parece que mueren por mi culpa. Solté esto último con temor, sintiendo toda la culpa que había intentado ignorar hasta ahora. Adam, la mujer de la escopeta, el señor de la sudadera verde, el señor de la camisa amarilla floreada, la chica del suéter púrpura. Paul, trataré de explicarte, hombre. Pero si quieres que mi esposa y su hermano se salven, debes procurar sobrevivir. Ir primero. Por favor. Owen dejó caer su mano derecha sobre la mía, que sujetaba su brazo izquierdo en repetidas ocasiones marcando un ritmo. Fueron palmadas flojas, pero pesadas. Ve, los esperaré y no iré primero, dije y lo solté. Me dirigió una mirada seria, pero se fue confiado. Tuve que pensar rápido. Me sentía salvado por muchas personas y quiero que su sacrificio haya valido la pena. Por eso intentaré sobrevivir, pero también intentaré salvar al menos a estas personas de ser necesario. Ya le preguntaría a Owen en un momento más tranquilo sobre la implicación que sugería con mi supervivencia, pues sus palabras pudieran parecer ilógicamente consoladoras, pero su mensaje fue más simple y sincero de lo que esperaba. Preparé mi ballesta. Tenía entre 10 y 15 flechas. Me volteé de manera que pudiera ver hacia dos lados de la intersección y el campo. Me aseguraría de que no nos sorprendieran de nuevo por la espalda y de atacar si reconocía que un alienígena había visto a alguno de mis compañeros. Todo se había vuelto más silencioso. Me imaginé a los alienígenas recorriendo el lugar con cautela y a mis compañeros moviéndose agachados con cuidado. Lo bueno de este silencio es que podía escuchar los latidos de mi corazón, que me servían como cronómetro. 15 latidos, 30 latidos, 45 latidos, 60 latidos, 70 latidos, 81, 82 y una flecha de fuego. Ahí estaban. Mis 3 compañeros se acercaban. Solo les faltaba cruzar la calle cuando escuché fuertes pasos sobre la cancha de básquetbol. Al parecer, solo uno de los cabezas triangulares había decidido seguir el camino de fuego. Vi que Owen se volteó lanzando una flecha y se escuchó un alarido constante. Lo bastante alto como para que lo escucháramos, pero no para que lo escucharan sus compañeros. Volté de nuevo a mis alrededores y me levanté en guardia para alcanzar a Marta con mi brazo. Ella se volteó hacia Robert y le asintió. Por el rabillo del ojo vi que Robert hacía un movimiento con sus brazos y después sentí que ponía más flechas en mi carcaj. Ella, con temple, se puso en guardia mientras su hermano bajaba. Owen empezó a caminar de espaldas y enseguida vi que uno de los alienígenas estaba manteniendo una distancia de él, pero se iba acercando más a todos nosotros al hacer que Owen retrocediera. Yo rodeé la entrada a la alcantarilla mientras hacía que Marta se pusiera atrás de mí. Esperaba que bajara y que el alienígena no la viera, o si lo hacía, no la detuviera. Tú debes bajar después. Marta me aseguró, aunque noté un tono de tristeza.
Me moví de mi sitio, de manera que el alienígena, Owen y yo marcábamos los vértices de un triángulo isósceles, haciendo que la alcantarilla se ubicara entre la base compuesta por Owen y yo. Por el rabillo de mi ojo derecho se me figuró ver inquietud en los movimientos de Owen, como si pensara en dónde correr para llevarse el peligro con él. No sé si el alienígena lo captó, pero se acercó más hacia mí, dirigiendo uno de sus tentáculos a mis piernas e inclinándose hacia mi lado para impulsarse hacia el de Owen. Yo me moví hacia mi izquierda. Owen le disparó enfrente de su cabeza triangular, haciendo que la criatura emitiera un sonido de, tal vez, desesperación. Yo aproveché mi nueva posición y en que el alienígena hubiera volteado más hacia Owen y le disparé con mi ballesta, logrando que mi flecha se encajara justo enseguida de su ojo derecho y como si la flecha quisiera llegar al pico de su cabeza piramidal desde su interior. Esta vez, el sonido de la criatura me recordó más a la frecuencia con eco que el otro alienígena había hecho cuando también le atacaron el pico de su cabeza. Misma frecuencia con la que después empezamos a sentir que el sonido en la ciudad estaba menos amortiguado y la que había servido como llamada para un montón de alienígenas. ¡Owen, entra ya!, le grité, sabiendo que pronto los demás alienígenas en el campo nos ubicarían. Por suerte, parecía que al alien le fallaban las piernas y que estaba más interesado en mí. Yo retrocedí hacia mi izquierda y luego hacia mi derecha, pero este me seguía al ritmo como si fuera un calamar fuera del agua. Ahí noté una rajadura enseguida de su otro ojo, hecha por Owen cuando el alien intentó engañarnos con su ataque. La piel del alienígena colgaba y la zona se veía viscosa. Había recargado la ballesta y lanzado una flecha, pero no logré asestarle mientras zigzagueaba con el alienígena. Estaba cerca de la orilla de la alcantarilla y tomando otra flecha cuando el alien movió su tentáculo izquierdo como un látigo, haciendo que cayera hacia enfrente. Mi cara quedó cerca del ojo izquierdo de la criatura y mi cuerpo encima de su tentáculo látigo. Alguien me había jalado por las piernas casi de inmediato a mi caída y el tentáculo me facilitó moverme hacia el interior de la alcantarilla, como si de un trineo se tratara. El alien se movió conmigo, pero no logró hacer mucho, pues yo le había clavado mi flecha dentro de la rajadura que le había visto en la cabeza. La fuerza con la que lo hice provocó que hundiera mi mano, por lo que empecé a forcejear para sacarla. En lo que el vaivén de los acontecimientos, el alienígena y yo nos golpeamos cabeza con cabeza. Perdí el conocimiento. Otra vez me sentía bajo el agua, con aquella oscuridad con la que había soñado. Estaba empezando a sentirme pequeño en un gran espacio abierto y temerosamente acompañado de algo que podía llenar todo ese espacio. Sentí que mis sentidos eran presionados para después sentir como si empezaran a dejar de funcionar mientras me elevaban. Estaba subiendo en una negrura acuática hasta llegar a una negrura menos densa, como si volara con lentitud. Empecé a ver un planeta e inicié a orbitar como si fuera una hoja que se deja llevar por las olas superficiales del agua. Mis sentidos se ajustaron y me sentí protegido pese a la inmensidad que me rodeaba. Hasta que vi un ser humanoide que debía ser gigantesco, pues lograba distinguirlo más grande que el planeta que se encontraba a su lado. Comencé a ser jalado, sacándome de la órbita que estaba siguiendo y alejándome del planeta que me la producía, mientras notaba que el planeta que había estado observando había desaparecido después de que la parte alta del ser humanoide se acercara al planeta y lo cubriera. Sentí pavor y después horror, cuando me sentí observado por este ser tras mover lo que parecía su cabeza, para después girar el resto de su cuerpo, y en lugar de que cada vez lo percibiera más pequeño, noté que su figura se mantenía uniforme a mi vista. Fui jalado de manera distinta, aunque es difícil describirlo. Al principio sentí que dejaba de fluir con la órbita del planeta y pude ver cómo me alejaba de él, es decir,
No era como si lo resintiera en mis órganos, sino como si todo mi organismo formara parte de un equilibrio más grande que yo y que, después, simplemente ya no era así. Sin embargo, luego de que el ser de enormes dimensiones espaciales se fijara en mí y yo siguiera alejándome de él, sentí que dejaba de estar en ese plano, como si experimentara un derretimiento momentáneo de mis sentidos, incluyendo recordar que soy un ser corpóreo. Ahora estaba rodeado de un paisaje muy parecido a los cambios que había notado en la naturaleza de Nueva York. Parecía un ensueño curioso, pero con cierto caos sistemático. Pude ver a los alienígenas que ahora estaban en Nueva York convivir entre sí, consumir a otras especies de vida y estableciendo lazos con otras, supongo, especies. Mi panorama se iba transformando, como si viera retazos de diferentes tiempos que se unían formando un collage que coincidía con la vista a mi alrededor. Pero todos me mostraban cambios que me hacían asociar a esta serie de retazos más a documentales de animales a la intemperie que a documentales de la historia antropológica en ecosistemas urbanos. Lo extravagante estaba en que existían convivencia armoniosa entre algunas especies, pero conflicto entre comunidades de especies con ataques cuerpo a cuerpo junto al uso de tecnología para crear ciertas condiciones en el escenario de batalla, siendo tecnología que replicaba y concentraba muchos de los fenómenos que se producían naturalmente en su ambiente. Por ejemplo, vi naves que funcionaban como las esporas insonorizadoras del lugar, mientras especies de diferentes comunidades se acechaban y perseguían entre sí haciendo uso de sus habilidades atléticas, o alfombras de tierra que producían charcos de un líquido marrón casi negro que ralentizaba el movimiento de una especie, que terminaba siendo el alimento de otra, pero sin que la alfombra ocupara mucho espacio o sin que hubiera varias de estas en un terreno muy extenso. Conforme avanzaba la película de mi alrededor, se destacó que existía una cooperación limitada entre las especies de una comunidad para cazar a especies de otras comunidades, ya que se dividían para invadir un terreno ocupado por otra comunidad. Pero si una especie móvil se concentraba más en otra, el resto de su comunidad dirigía su atención a otra especie, como si todas las comunidades preferieran que estas competencias se llevaran en tríos o hasta en cuartetos, pues los alienígenas que más fácilmente podía identificar como plantas también formaban parte de la cacería, agregando más obstáculos para que las especies móviles demostraran su agilidad, así como les facilitaban su dominio sobre su medio. Me percaté de que una especie eficaz era capaz de comer de cualquier especie y aportar a la comunidad de acuerdo con lo que se alimentaba, por lo que los seres que no se adaptaban a cazar o ser cazados por distintas especies iban desapareciendo. Noté conflictos desastrosos y otros más simples, y aunque noté reformas en el ambiente, solo noté un exceso de tecnología cuando las especies, incluso de diferentes comunidades, se unían para combatir algo más descontrolado que ellas, como un huracán o la aparición esporádica de acantilados. Parecía más como si varios tipos de criaturas estuvieran unidos para hacer frente a otras comunidades gracias y pese a su medio, pero que la enemistad que se destacaba era la de las comunidades con su medio. Al ver las interacciones dentro de la comunidad en la que los alienígenas que ya había conocido parecían pertenecer, no me pareció que los alienígenas de cabeza triangular llevaran el mando en sí, pues cada miembro servía a su comunidad como la anatomía de su cuerpo lo permitía. Empecé a caminar, más por una iniciativa invisible que por deseo, y la película se volvió a una velocidad normal, aunque todo este tiempo pude comprenderla. Pareció detenerse para resaltar algo más puntual en la forma en la que las comunidades interactuaban entre sí. Ahí me di cuenta que había estado entendiendo la comunicación de estas especies a través de gruñidos, señas y ciertas frecuencias sonoras que no producían con sus bocas durante todo el tiempo que había estado viendo la película ambiental. Ahora, y de acuerdo con la manera en la que más o menos puedo traducirlo, comprendí que se comunicaban, que debían apoyarse más de la cuenta, no para sobrevivir a su planeta,
sino en otro, y que lo más difícil no sería hacer que el planeta encontrado simulara el suyo, transportarse a ese, o siquiera que sobrevivieran con las novedades de este nuevo planeta en sí por su composición y fenómenos naturales, sino que tendrían que cambiar su forma de interactuar con su medio por algunas traslaciones en el nuevo sistema solar, que entendí que se adecuaban con el tiempo o distancia espacial que calculaban que le tomaría al destructor de mundos para cansarse de buscarlos en un sector espacial y devolverse a sus secciones habituales. Al parecer, en ciertas regiones del universo, los alienígenas habían detectado la figura del destructor, pero desconocían si solo se regía por la motivación por la que creían que éste estaba detrás de ellos, por otras más, o si habían intentado comprender su actuar con demasiada lógica. Habían captado la presencia del destructor con la desaparición de planetas en los que habían conseguido medir presencia de vida muy capaz de modificar su medio, al punto de casi dominarlo, y ellos llevaban cientos de millones de años aprendiendo de su planeta hasta controlarlo de manera que no acabara con ellos. Sin embargo, temían que el destructor que se acercaba fuera el mismo que había provocado que desaparecieran planetas en los que por lo menos una especie había conseguido impactar en su medio notablemente sin dominarlo. En otras palabras, no estaban seguros de si existía un solo destructor de planetas o diferentes seres enormes que surcaban por el universo para acabar con los planetas devorándolos. Aparte, comentaron que si este nuevo planeta poseía habitantes dominantes, tendrían que erradicarlos, lo que suponía un desafío ante su preferencia de que fuera la especie que desapareciera por méritos propios ante una competencia entre varias especies actas. Para este punto, una comunidad a la que casi no le había puesto atención durante la película, para indicar que habían ubicado a un planeta en el que creían que una especie dominante estaba acelerando y desaprovechando su propio medio, y que este sería un lugar de poco interés para el destructor de mundos que estimaban más probable, pues pertenecía a un sector muy alejado de todos los sectores en los que habían detectado actividad de destructores de mundos. Después, en otra parte de la conversación, comentaron que un segundo desafío sería silenciar al nuevo planeta mientras exterminaban a sus habitantes comunes y lo reformaban, con la finalidad de que el destructor de mundos no le siguiera el rastro y creyera que habían desaparecido junto con su planeta, pues ya habían identificado persecuciones estelares exitosas y fallidas de otras especies dominantes de otros mundos. Terminé de entender lo que los alienígenas discutían y mi visión volvió a mostrarse como un solo video y no un collage. Tuve la sensación de estar brincando en el tiempo, pero ya no abarcaba millones de años, sino menos. Primero, estaba viendo a los alienígenas marcharse en sus naves. Segundo, vi que pocos de los que decidieron quedarse ya no luchaban contra los desastres naturales de su planeta. Tercero, vi que los alienígenas que habían estado resistiendo mostraban poca imperturbabilidad cuando su planeta empezó a resentir los cambios provocados por una fuerza gravitacional externa, y ahí fue cuando sentí que me disipaba nuevamente. La imagen era horrorosa y mi miedo estaba al límite. Era enorme, era extraño. Evité concentrarme en verlo porque era demasiado para soportar. Necesitaba desmayarme, pero me mantenía despierto en contra de mis deseos. Después de tantas vueltas intenté ver, y de alguna forma sentí que si todo este tiempo una reserva externa de razonamiento se había conectado a mí, ahora estaba recibiendo más de su parte para ayudarme a comprender. Estaba orbitando y veía que la imagen difusa del ser que se acercaba y alteraba lo de su alrededor adquiría un poco más de forma. No tenían sentido, simplemente era extraño ver que se estaban transformando a gran velocidad. El destructor de mundos me hacía sentir descompuesto y casi me descompongo cuando vi su ojo, creo, enfrente mío. Creo que solo sobreviví porque en ese momento mis sentidos volvieron a disiparse y solo pude concentrarme en ese detalle. Ni siquiera estoy seguro de si eso era un ojo.
pero el destructor había pasado de estar años luz a mí a estar prácticamente a la distancia de una luna. Estaba en la Tierra, pero no estaba en Nueva York. El Cairo, Madrid, París, Dubái, Bombay, Yakarta, Seúl, Singapur, Panamá, Caracas, Monterrey, Toronto. Todas estaban invadidas y en todas vi a grupos de sobrevivientes dirigiéndose a los edificios más altos. Empecé a bajar y en un borrón lo primero que vi fue el negro. No estaba solo. Empecé a flotar hacia arriba. Queda poco tiempo, me dijo la voz retumbante. Por impulso de supervivencia volteé a mi costado, pero parecía más iluminado que la última vez. Sentí que el ojo frente a mí era imponente, pero no estaba emanando un aura hostil. Era como si esperara que lo aceptara. Me tranquilicé y volví a verlo. Me perdí en la negrura y después desperté. Has vuelto. Toma esto. Marta me dijo mientras sentía que me bajaban. Ella me pasó una botella de agua abierta. Escuché susurros que informaban que me había despertado. Estaba encima de una camilla improvisada con arcos y sudaderas. Me explicaron que después de que Owen me jalara al interior de la alcantarilla, yo había quedado suspendido con mi mano hundida en el costado de la cabeza del alienígena y con mi cabeza imantada a la de él, la cual había servido para obstaculizar el acceso a la alcantarilla. Marta dijo que Robert y Owen se las ingeniaron para sostener mi cuerpo y desencajar mi mano del alienígena, y que ella les ayudó a desimantar mi cabeza. Ella agregó con un poco más de tacto que el agua de la alcantarilla se agitó y entendieron que debían frotarme la cabeza con un poco de esa agua, y que apenas habían empezado a frotar una de mis sienes cuando yo empecé a perder el agarre invisible. Rápidamente Marta mencionó que el resto de los sobrevivientes y ellos fueron guiados para encontrarse y dirigirse hacia el One World Trade Center y que nos encontrábamos muy cerca. Informó que habían estado escuchando poca actividad en la superficie, pero que creían que algunos alienígenas habían estado encima de nosotros siguiéndonos el rastro. ¿Por qué no han bajado?, pregunté. No, olvídenlo. Creo que ustedes también saben. Abrí mi boca un poco más seguro, pero no lograba que mis dudas de todo este tiempo se formularan como preguntas. De alguna forma me imaginaba cómo habían sabido cómo actuar todo este tiempo. A través de sueños y algunas manifestaciones fuimos prevenidos. Y supimos cómo debíamos actuar, Paul. Te reconocimos en sueños y vimos más allá por ti. Owen me dijo y su mirada se ensombreció, en parte por las sombras que producían las velas. ¿Por qué a mí?, pregunté. Tú eres una de las piezas claves para que la humanidad y la Tierra tengan un nuevo comienzo. No podemos ver mucho. No tenemos la misma apertura mental que tú. Pero tenemos lo suficiente. Y conseguiremos que los que nos siguen tengan tanto como tú o más. Desde tu crianza hasta el hombre en el que te convertiste, gracias a la guía de tus padres, gracias a las influencias que recibiste y cómo decidiste que te moldearan. Tú, Paul, fuiste capaz de aprovechar aquello con lo que naciste y por eso te volviste una pieza clave. Owen terminó de pronto, como si no supiera cómo seguir explicando su punto. Nosotros, Robert dijo, haciendo un ademán para abarcarse junto con Owen y Marta. Somos muy competentes en la supervivencia al aire libre, por ejemplo. Pero nos falta algo que tú y otras pocas personas tienen. No todas las personas que lo tienen están siendo escoltadas como tú, Paul. Robert agregó. Las personas de este grupo son talentosas y competentes a su manera. Tú lo eres, Paul, pero tienes algo más. Tu apertura mental nos sirve, pero también posees ciertos genes inactivos que te hacen un miembro más valioso en este grupo. Marta añadió.
Desconocemos muchas cosas y creo que ahora tú ya sabes cosas que nosotros no. Varios aceptamos el llamado para ir por ti y estar contigo. Más que nada, pensando en lo que viene después de nosotros. Owen dijo mientras con un brazo rodeaba la cintura de Marta, alcanzando a acariciar su abdomen. Ella tomó su mano para besarla y apretarla encima de su corazón. Todavía sabiendo que probablemente muchos no llegaríamos hasta el final. Lo más lamentable sería que todas las personas como tú no logren estar a salvo, ya que, en ese caso, nosotros no recibiremos una oportunidad para continuar. Procesé todo lo que me acababan de decir. Era crudo descubrir que aquellas personas murieron por mis equivocaciones y que, pese a ellas, estas personas todavía estuvieron apostando por mí. Pero era claro que al final su supervivencia dependía de la mía. Por eso decidí que ya tendría tiempo para enmendar mi culpa, y que para eso primero debíamos llegar a salvo a lo más alto del One World Trade Center. Seguimos en marcha, apurando el paso y estando atentos por si nos parecía escuchar algo que no viniera de nosotros a través de las alcantarillas. Estábamos circulando por debajo de la Fulton Street cuando empezamos a escuchar ecos que se dispersaron por los muros de las alcantarillas y hacían que nuestros cuerpos empezaran a sentir desequilibrio con un poco de mareo. Todos empezamos a correr, llegando a un túnel de tierra que nos dirigía hacia los baños del primer piso del edificio del One World Trade Center. La tierra pasó de estar firme a sentirse un poco lodosa cuando estuvimos cerca de salir del túnel. Logramos salir de él justo cuando el agua comenzó a subir. Salimos corriendo de los baños hacia el vestíbulo. Sabía que debíamos irnos por las orillas internas del vestíbulo. Todos íbamos agarrados de la mano, siguiendo mis direcciones mientras el agua iba subiendo por nuestras pantorrillas. En este edificio podíamos ver un poco más por las luces rojas de las naves alienígenas que nos rodeaban. Hacer ruido fue inevitable, pero era necesario, pues el agua nos ayudaría a producir un eco para guiar a los alienígenas que nos estaban siguiendo la pista. Empecé a escuchar que empezaban la carrera para entrar en el edificio, casi en el mismo instante en que un sonido inundó nuestro entorno. Las luces rojas de las naves se apagaron, y yo dirigí a todos hacia un lado de la entrada en la oscuridad. Alcanzamos a salir del edificio cuando todos empezamos a flotar. Las naves en el cielo, por su lado, empezaron a ser atraídas hacia el mar. La luz solar nos iluminó y pudimos apuntar hacia nuestros objetivos. 3 alienígenas estaban en medio del vestíbulo, mientras uno estaba siendo sujeto por lo alto de las puertas de la entrada. Pudo haber sido el único alienígena que nos vio antes de que las luces rojas se apagaran, o el que estaba más alejado como para alcanzar a estar en el centro del vestíbulo. Pero sin importar eso, Owen le disparó en medio de sus 2 ojos rectangulares y lo dejó como obstáculo en la entrada. Robert y Marta le dispararon a 2 alienígenas que se encontraban en las esquinas del edificio, cerca de las bocas y rejas de alcantarilla que estaban por esas zonas. Los otros alienígenas del vestíbulo se enfocaron en esquivar los ataques a distancia del resto del colectivo que los flanqueaba. Todos aterrizamos sobre el agua en la banqueta y nos acomodamos para volvernos a agarrar de las manos. Me fijé que los árboles parecían ser arrancados hacia arriba por una fuerza sobrenatural, dejando sus raíces más visibles, cuando nosotros y algunos objetivos relativamente ligeros que estaban cerca de nosotros, como una bicicleta, empezamos a ser elevados a mayor altura. Iba a haber otro salto. Uno de los pisos del One World Trade Center tenía una gran abertura con orillas algo irregulares pero muy pulcras, como las que habíamos encontrado en los ventanales de otros edificios. Entramos por ahí, nos alejamos un poco del ventanal y volteamos a ver nuestras espaldas. El sonido continuaba. Las calles estaban inundadas y veía grandes olas por donde las naves alienígenas estaban cayendo en el río Hudson. Debíamos correr.
Buscamos las escaleras de emergencia y empezamos a subir. Estábamos en el piso 73. Solo tenía la precisión de que alcanzáramos a estar arriba. Teníamos a un par de personas mayores con muy buena condición física, pero los ayudamos para que pudieran seguirnos el ritmo. Finalmente llegamos. Parecía a punto de llover. Podía ver el horizonte y fácilmente reconocer que el nivel del agua había subido. Estábamos rodeados de agua. No había rastros de los alienígenas. Están aquí. La voz ya no estaba solo en mi cabeza. Todos podíamos escucharla. Una pareja del colectivo se puso a un lado mío. Estaban abrazándose mientras con una mano sostenían algo que colgaba de sus cuellos. Cada uno sujetaba un crucifijo de madera. Volteé hacia el agua. Los alienígenas habían huido de su planeta huyendo de un destructor de mundos. Consideraron incluso la existencia de diferentes destructores, pero parece que no incluyeron un tipo más, a un destructor dormido en el interior del planeta que se encargaría de destruir o transformar. Podía ver su cuerpo serpenteando alrededor de todo el océano. El apocalipsis se había acelerado. El Leviatán se estaba alzando. Solo pensaba si tendría que mirar hacia uno de sus ojos. ¿Qué tal, mi gente bella? ¿Cómo están? Muchas gracias por ser comprensivos. Esta historia me tomó mucho trabajo hacerla. También quiero agradecerle a mi colaboradora Sakti. También dejo un agradecimiento especial para todos los que prestaron su voz para esta historia. Muchísimas gracias, ya que sin ustedes, esto no podría haberse hecho de esta manera. Espero que la historia les haya gustado. Fue un trabajo bastante exhaustivo. Puse muchos efectos, puse mucha música, trabajé con diferentes voces. Hubo mucho trabajo de por medio. Así que por favor apóyenme dejando un comentario con cualquier teoría de la que ustedes se hayan sacado de su cabecita imaginación con esta historia. Dejen un like y compartan el video si quieren. Mi gente bella, les agradezco que hayan escuchado la historia hasta el final. Muchísimas gracias. Les ha hablado el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.